Hola a todos. Los divisores de un número natural son los números naturales que lo pueden dividir, resultando de cociente otro número natural. Y de resto, 0. Por ejemplo, 2 es divisor de 4. Porque si dividimos 4 entre 2, el cociente es 2, que es un número natural. Y el resto es 0. Y 3 es divisor de 9. Porque si dividimos 9 entre 3, el cociente es 3, que es un número natural. Y el resto es 0. Para facilitar la búsqueda de los divisores de un número, es muy importante conocer los criterios de divisibilidad, que son unas reglas que permiten saber si un número es divisible por otro, sin necesidad de realizar la división. Vamos a ver los criterios de divisibilidad, del 1 al 11. Todo número es divisible por 1. Por ejemplo, 8 es divisible por 1. Porque si dividimos 8 entre 1, el cociente de la división es 8. Y el resto es 0. ¿25 es divisible por 1? Porque si dividimos 25 entre 1, el cociente de la división es 25. Y el resto es 0. Y lo mismo ocurre con todos los números. Un número es divisible por 2 si termina en 0 o en número par. Por ejemplo, 18 es divisible por 2. ¿Por qué termina en número par? 100 es divisible por 2. ¿Por qué termina en 0? Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, 45 es divisible por 3. Porque la suma de 4 más 5 es igual a 9. Y 9 es múltiplo de 3. Porque 3 multiplicado por 3 es igual a 9. ¿123 es divisible por 3? Porque la suma de 1 más 2 más 3 es igual a 6. Y 6 es múltiplo de 3. Porque 3 multiplicado por 2 es igual a 6. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplo de 4. Por ejemplo, 1000 es divisible por 4. Porque las dos últimas cifras son ceros. Y 116 es divisible por 4. Porque las dos últimas cifras son múltiplo de 4. Ya que 4 multiplicado por 4 es igual a 16. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o 5. Por ejemplo,
20 es divisible por 5. ¿Por qué termina en 0? 505 es divisible por 5. ¿Por qué termina en 5? Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Por ejemplo, 12 es divisible por 6. Porque 12 es divisible por 2. Ya que 12 dividido 2 es igual a 6. Y 12 también es divisible por 3. Ya que 12 dividido 3 es igual a 4. 30 es divisible por 6. ¿Por qué 30 es divisible por 2? Ya que 30 dividido 2 es igual a 15. Y 30 también es divisible por 3. Ya que 30 dividido 3 es igual a 10. Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre dicho número, sin la cifra de las unidades, y el doble de la cifra de las unidades, es 0. O un múltiplo de 7. Por ejemplo, 105 es divisible por 7. Para comprobarlo, separamos 5, que son las unidades. Multiplicamos 5 por 2. Y obtenemos 10. Y a continuación restamos 10, que es la parte del número que queda. Menos 10, que hemos obtenido de multiplicar 5 por 2. Y el resultado de la resta es 0. $273 es divisible por 7. Para comprobarlo, separamos 3, que son las unidades. Multiplicamos 3 por 2. Y obtenemos 6. Y si restamos 27, que es la parte del número que queda, menos 6, que hemos obtenido, es igual a 21. Y 21 es un múltiplo de 7. Porque 7, multiplicado por 3, es igual a 21. Un número es divisible por 8 si sus tres últimos dígitos son 3 ceros. O forman un múltiplo de 8. Por ejemplo, 10.000 es divisible por 8. Porque sus tres últimos dígitos son 3 ceros. $3.072 es divisible por 8. Porque sus tres últimos dígitos forman un múltiplo de 8. Ya que 8, multiplicado por 9, es igual a 72. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, 495 es divisible por 9. Porque la suma de 4, más 9, más 5, es igual a 18. Y 18, es múltiplo de 9. Porque 9, multiplicado por 2, es igual a 18. $7.983 es divisible por 9. Porque la suma de 7, más 9, más 8, más 3, es igual a 27. Y 27, es múltiplo de 9. Porque 9, multiplicado por 3, es igual a 27.
Un número es divisible por 10 si termina en 0. Por ejemplo, 500 es divisible por 10. ¿Por qué termina en 0? Un millón es divisible por 10. ¿Por qué termina en 0? Y por último, para comprobar si un número es divisible por 11, sumamos las cifras situadas en posiciones pares. A continuación, sumamos las cifras situadas en posiciones impares. Y a la suma mayor, le restamos la suma menor. Y si la diferencia es 0, 11 o múltiplo de 11, entonces el número es divisible por 11. Por ejemplo, para comprobar si 3025 es divisible por 11. Sumamos las cifras situadas en posiciones impares. 3 más 2 igual a 5. A continuación, sumamos las cifras situadas en posiciones pares. 0 más 5 igual a 5. Y restamos 5 menos 5 igual a 0. Y como el resultado de la resta es 0, el número 3025 es divisible por 11. Por ejemplo, para comprobar si 839.630 es divisible por 11. Sumamos las cifras situadas en posiciones impares. 8 más 9 más 3 igual a 20. A continuación, sumamos las cifras situadas en posiciones pares. 3 más 6 más 0 igual a 9. Y restamos 20 menos 9 igual a 11. Y como el resultado de la resta es 11, el número 839.630 es divisible por 11. Y las propiedades de los divisores son: todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. Por ejemplo, 5 es divisor de sí mismo. Porque si dividimos 5 entre 5, el cociente de la división es 1. Y el resto de la división es 0. 7 es divisor de sí mismo. Porque si dividimos 7 entre 7, el cociente de la división es 1. Y el resto de la división es 0. El 1 es divisor de todos los números. Por ejemplo, porque si dividimos 4 entre 1, el cociente de la división es 4. Y el resto de la división es 0. Si dividimos 8 entre 1, el cociente de la división es 8. Y el resto de la división es 0. Y así ocurre con todos los números. Todo divisor de un número distinto de 0 es menor o igual a él. Por lo tanto, el número de divisores de un número es finito. Por ejemplo, 4 es divisible por 1. Que es menor que 4. Y 4 también es divisible por 2. Que es menor que 4. Y 4 también es divisible por 4.
Por lo tanto, el número de divisores, de 4, son 3. Si un número es divisor de otros dos, también lo es, de su suma, y de su diferencia. Por ejemplo, 2 es divisor de 4. Y 2 también es divisor de 6. Y 6 más 4 es igual a 10. Por lo tanto, 2 también es divisor de 10. Y 6 menos 4 es igual a 2. Por lo tanto, 2 también es divisor de 2. Si un número es divisor de otro, también es divisor de cualquier múltiplo de este. Por ejemplo, si 3 es divisor de 6. 3 también es divisor de 12. Porque 12 es múltiplo de 6. Y 3 también es divisor de 24. Porque 24 también es múltiplo de 6. E igualmente, 3 es divisor de todos los múltiplos de 6. Si un número es divisor de otro, y este lo es de un tercero, el primero lo es del tercero. Por ejemplo, si 4 es divisor de 8. Como 8 es divisor de 16. 4 también es divisor de 16. Y por último, el número de divisores de un número se obtiene sumando 1 a los exponentes del número, descompuesto en factores. Y multiplicando a continuación los resultados obtenidos. Por ejemplo, para calcular el número de divisores de 360. En primer lugar, descomponemos 360 en factores. Y obtenemos 2 elevado a 3. Por 3 elevado a 2. Por 5. A continuación, sumamos 1 a cada exponente. Y los multiplicamos. Multiplicamos 4 por 3 por 2. Y obtenemos 24. Por lo tanto, el número de divisores de 360 es 24. Gracias.